A principios de la década de 1920, las escarpadas montañas del Rif en el norte de África se convirtieron en el escenario de una de las luchas anticoloniales más sangrientas y trascendentales del siglo XX. Este conflicto, que pasó a la historia como la Guerra del Rif, 1921 a 1926, enfrentó a los pueblos amazigh bereberes contra las ambiciones imperiales de España y, posteriormente, de Francia. Armados con fervor religioso, un incipiente sentido nacionalista y un profundo conocimiento de su inhóspito territorio, los combatientes rifeños infligieron derrotas humillantes a sus aspirantes a colonizadores. Bajo un liderazgo astuto, llegaron a proclamar una república independiente, desafiando frontalmente el orden colonial europeo de la época. Esta guerra no solo forjó la identidad moderna amazigh, sino que también sacudió a España hasta sus cimientos políticos, catalizando el ascenso de uno de los dictadores más longevos de Europa. Para comprender el estallido de este conflicto, es necesario retroceder hasta los acuerdos europeos de 1904 y 1912, cuando las potencias imperialistas dividieron el territorio del actual Marruecos. Francia asumió el control de la mayor parte de la región, estableciendo un protectorado que dejaba al sultán como una figura meramente nominal. A España, por su parte, se le otorgó una franja de territorio mucho más pequeña y abrupta en el norte, a lo largo de la costa, rodeando sus enclaves históricos de Ceuta y Melilla. Inicialmente, el gobierno de Madrid prestó muy poca atención a estas posesiones, limitándose a mantener una presencia costera. Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial, el interés español se reavivó repentinamente. Impulsada por los rumores de vastas riquezas minerales en el interior y por el deseo desesperado de recuperar el prestigio militar perdido tras el desastre de 1898 frente a Estados Unidos, España decidió extender su control hacia el interior. El desafío era monumental. Las autoridades españolas ignoraban casi todo sobre el territorio que pretendían dominar, una región montañosa, árida y habitada por numerosas tribus amazigh ferozmente independientes. La más poderosa de estas tribus era la de los Beni Urriaguel. Al principio, España intentó someter a las tribus mediante la penetración política, pagando pensiones y sobornos a los líderes locales. Esta estrategia fue impulsada, en parte, por la fuerte oposición de la izquierda política en España, especialmente en Cataluña, que rechazaba la ocupación militar y lideraba intensas protestas contra el reclutamiento obligatorio de las clases trabajadoras. En este contexto de tensión emergió la figura central de la resistencia, Muhammad ibn Abd el-Krim el-Khattabi, conocido en Europa simplemente como Abd el-Krim. Educado en escuelas españolas y habiendo trabajado para la administración colonial, Abd el-Krim favoreció inicialmente el dominio español frente a la influencia francesa. Sin embargo, hacia 1918, la corrupción rampante, los prejuicios y la brutalidad de las autoridades españolas le hicieron cambiar radicalmente de bando. Al regresar a su tribu en 1920, revocó su lealtad a España y comenzó a organizar una resistencia armada sin precedentes, haciendo un llamado a la creación de un Rif independiente. El punto de inflexión del conflicto, y uno de los episodios más catastróficos de la historia militar española, se produjo en el verano de 1921. El general español Manuel Fernández Silvestre, un oficial conocido por su temeridad y favorito del rey Alfonso XIII, lanzó una ofensiva precipitada hacia el corazón del territorio de Abd el-Krim. Desestimando las explícitas advertencias del líder rifeño, Silvestre cruzó el río Amecrán estableciendo una red de bloqueos aislados, mal abastecidos de agua y defendidos por tropas desmoralizadas. La respuesta rifeña fue una trampa letal. Las fuerzas amazigh atacaron primero la posición de Abarán y luego sitiaron el fuerte de Higueriben, donde los defensores, enloquecidos por la sed, llegaron a beber colonia, vinagre y tinta antes de ser aniquilados. El pánico se apoderó de las líneas españolas, culminando en el fatídico desastre de Anjuel en julio de 1921. Silvestre ordenó una retirada caótica que se transformó en una ruta desordenada. Los soldados españoles huyeron en todas direcciones en lo que los supervivientes describieron como una avalancha humana. Miles de ellos fueron masacrados sin piedad por tiradores y espadachines rifeños en su huida hacia Melilla. Se estima que las bajas españolas ascendieron a casi 20.000 hombres.
Lejos de conformarse con expulsar a los invasores, Abd el-Krim aprovechó el inmenso botín de armas modernas capturadas en Anjouel y su enorme prestigio para forjar un Estado moderno, la República del Rif. Superando las tradicionales divisiones tribales y las querellas de sangre, estableció un gobierno centralizado con tecnócratas, una burocracia, un sistema de impuestos, infraestructura básica y un ejército regular estructurado. Abd el-Krim demostró ser un líder de una astucia política brillante, empleando una doble narrativa. Ante los europeos se presentaba como el líder de una república moderna que dejaba atrás el medievo, mientras que ante sus compatriotas enmarcaba la lucha como una jihad sagrada para expulsar a los cristianos de tierras musulmanas. Mientras la República del Rif se consolidaba, España se sumía en una profunda crisis institucional. El cuerpo de oficiales del ejército se dividió amargamente. Por un lado, estaban los abandonistas, que exigían la retirada total de Marruecos ante la enorme sangría económica y humana. Por otro, los africanistas, una élite militar curtida en la guerra del norte de África que clamaba por una guerra de venganza total. Entre estos últimos comenzaba a destacar un joven y ambicioso oficial llamado Francisco Franco, líder de la recién creada Legión Española, una unidad de choque famosa por su ferocidad y su desprecio casi místico por la muerte. La incapacidad de los políticos civiles para gestionar el desastre llevó a que, en 1923, el general Miguel Primo de Rivera diera un golpe de Estado incruento, estableciendo un directorio militar. Inicialmente, Primo de Rivera ordenó una humillante retirada táctica hacia la zona occidental en 1924, durante la cual las tropas españolas sufrieron de nuevo miles de bajas tras ser acosadas por los rifeños en la trágica retirada de Sawen. En ese momento, la victoria de Abd el-Krim parecía absoluta. Sin embargo, el apogeo del poder rifeño sembró también las semillas de su propia destrucción. Hasta la primavera de 1925, Abd el-Krim había evitado cuidadosamente atacar la zona sur bajo el control militar de Francia. El general francés Hubert Lyautey veía con gran alarma la formación de este Estado independiente, temiendo que inspirara revueltas en toda el África colonial. Empujado por la necesidad de asegurar zonas de abastecimiento agrícola y quizás envalentonado por sus aplastantes victorias sobre España, Abd el-Krim cometió un error estratégico fatal al lanzar una gran ofensiva contra las líneas francesas en abril de 1925. La táctica rifeña devastó los bloqueos franceses a lo largo del río Uarga y amenazó seriamente la ciudad de Fez, causando más de 2.000 bajas a las fuerzas coloniales galas. Esta agresión alteró drásticamente el equilibrio de poder. Ante la amenaza común, Francia y España, antiguas rivales coloniales, acordaron una cooperación militar sin precedentes. Lyautey fue sustituido por el famoso mariscal Philippe Pétain, quien trajo consigo inmensos refuerzos, artillería pesada y la tecnología bélica más avanzada de la época. Frente a unos 7.000 soldados regulares rifeños, las potencias coloniales acumularon un ejército combinado masivo, 142.000 franceses y casi 200.000 españoles, equipados con tanques y fuerza aérea. El golpe maestro de la alianza tuvo lugar el 8 de septiembre de 1925 con el desembarco de Alhucemas. Esta operación histórica es considerada por muchos como el primer asalto anfibio moderno que integró armamento blindado y apoyo masivo de aviación basada en el mar. Las tropas españolas, encabezadas por la Legión de Franco, desembarcaron a escasos kilómetros de la capital rebelde, Asdir. Aunque el avance por tierra fue brutalmente lento debido a la resistencia rifeña, la superioridad aplastante de los ejércitos coloniales, sumada a los devastadores bombardeos aéreos sobre aldeas civiles, que incluyeron el uso de gases tóxicos, y el avance simultáneo de los franceses desde el sur, quebraron finalmente el espinazo de la resistencia a Masig. Las severas hambrunas y las presiones militares empujaron a muchas tribus a desertar de la causa rebelde. Acorralado, sin provisiones y para evitar caer en manos de los españoles, que ansiaban su ejecución, Abd el-Krim se rindió a las autoridades francesas el 25 de mayo de 1926. Aunque algunos focos de resistencia sobrevivieron hasta 1927, la caída de su líder supuso el fin de la República del Rif. Los franceses le perdonaron la vida y lo condenaron al exilio en la remota isla de la Reunión, de donde décadas más tarde lograría escapar para terminar sus días en El Cairo,
en 1963. El eco de la Guerra del Rif resonó durante décadas en la historia del siglo XX. A pesar de la derrota aplastante, la figura de Abd el-Krim emergió como un héroe imperecedero de la identidad amazigh y un pionero de la guerra de guerrillas anticolonial, cuyas tácticas asimétricas serían estudiadas con fascinación por movimientos de liberación en todo el tercer mundo. Por otro lado, para España, el triunfo en Marruecos tuvo consecuencias funestas para su propio futuro democrático. Aunque la victoria en el Rif pacificó la región, moldeó a una generación de oficiales militares, africanistas, encabezados por Francisco Franco, curtidos en una guerra brutal, ideológicamente radicalizados y convencidos de ser los salvadores exclusivos de la patria. El prestigio, las tácticas de terror y el desprecio por la vida civil adquiridos en las montañas de Marruecos prepararían el terreno psicológico y militar para el levantamiento de 1936. Irónicamente, el mismo ejército de élite que desmanteló la República del Rif cruzaría el estrecho de Gibraltar una década después para destruir la Segunda República Española, precipitando una sangrienta guerra civil y sumiendo a España en una prolongada dictadura autoritaria. La Guerra del Rif fue, en esencia, el campo de entrenamiento del trauma que definiría la historia contemporánea española.